Bueno, bienvenidos. Estamos en gestión de ventas para emprendedores. En este momento tenemos un invitado especial, Javier Delgado Vallejo. Es una persona muy especial para nosotros porque lo hemos seguido por muchos años en su carrera artística y quisiera que nos cuente sobre eso. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Antes de comenzar, quisiéramos contarles a nuestros seguidores o a las personas que nos están escuchando que la línea de este podcast está dirigida a emprendedores, dueños de negocio, empresas, para conocer cómo manejan sus procedimientos comerciales y qué tan difícil ha sido comenzar y qué han hecho en el camino para lograr llegar a donde están. Te doy paso, Javier. Mucho gusto y bienvenido a este programa. Bien, muchas gracias por la invitación. También estoy muy contento de estar aquí, poder contar un poquito de mi historia, la historia de mi marca, que es Colectivo Z, y el espacio que manejamos, que se llama Espacio Vacío Spad. Yo te sigo desde más o menos 2010, 2012 aproximadamente. Me acuerdo que vi una publicación sobre danza en Facebook y andaba buscando un vacacional para mi hija. Yo por ahí estaba haciendo preguntas así y te mandé un mensaje y desde ahí te sigo. Me gustaría un poco que nos hables de esto, de tu marca, cómo empezaste, cómo fue la idea de establecer una marca como Javier Delgado Vallejo. Claro, yo soy cuencano. Inicio en el mundo de las artes más o menos a los 12 años, 14 años. Comienzo a tomar una serie de cursos, talleres, y yo ya vi que ese era mi camino y que eso era lo que me gustaba y me apasionaba en la vida. Así pensando en lo que tú dices, los procedimientos, yo creo que este sería un primer procedimiento. Apostar por lo que uno quiere y apostar por lo que a uno le apasiona. Eh, en ese tiempo, claro, igual tuve las resistencias normales que pueden tener los papás con relación a estudiar una carrera en artes. Hablamos ya de hace algunos años en el Ecuador donde había muchos estereotipos y clichés en relación a los artistas, así se podía vivir o no vivir del arte, etcétera. Yo me mudo a vivir a Quito, comienzo a estudiar en la universidad aquí, me voy del país, estudio afuera, vuelvo, soy parte de algunos elencos, del elenco del Ballet Nacional, otros elencos profesionales, pero desde que yo inicio en mi proceso artístico, yo sabía que yo quería generar un espacio que sea mío. Pero claro, yo en las escuelas, en los espacios donde yo había trabajado, claro, era empleado de una idea o seguía una idea. Y lo que yo más bien aproveché todo ese proceso de formación para ser súper observador, cómo se movían los teatros, cómo se movían las escuelas, cómo se sostenían proyectos como el que yo dirijo actualmente, proyectos independientes que son eh, autofinanciados y autosustentables. Entonces yo era súper observador, te hablo, teníamos 18, 19 años, y observaba cómo se sostenían, cómo funcionaban, cómo se organizaban. Y también las cosas negativas, ¿no? También veía las cosas negativas y decía, no, esto no es lo que yo voy a hacer, no, hay cosas que yo no quiero reproducir, sobre todo en el tema de la formación. La formación en danza en esos tiempos era como súper forzosa y un poco violenta, ¿no? Entonces, el objetivo mío era construir, yo ya desde que inicié quería en un momento tener mi propia compañía, mi propia escuela, que era lo que años después, cuando renuncio al Ballet Nacional, por el año 2013 más o menos, eh, conozco a Martín Barea, que es uno de los directores de ISPADE, y le planteo mi idea, como primero comenzó tener un espacio donde poder desarrollar nuestro trabajo. El ISPADE siempre ha sido un espacio abierto a las propuestas culturales. Ahí hay una galería. Ellos tienen una tradición artística, ya que son parte de la familia Barea Guayasamín, dos pintores maravillosos y emblemáticos de nuestro país. Y claro, nos abren este espacio para las artes escénicas, pasan un par de años, la idea logra madurar, también logra consolidarse dentro del instituto y abrimos este espacio de formación, espacio escénico, espacio de residencias artísticas que se llama Espacio Vacío Spade, que es como más bien orientado a la formación, y un espacio de creación y producción escénica, creativo, que se llama Colectivo Z. Entonces, siempre iban de la mano y van de la mano para mí el tema de lo profesional, en el tema de tener nuestra compañía y el tema formativo, de seguir trabajando también para futuras generaciones y también seguir en esta circulación de conocimiento.
Excelente, Javier. Me gusta mucho tu historia porque me recuerda también mi niñez. Como tú dices, la inquietud del teatro, la música. Y admiro mucho a la gente que se dedica a esto porque no es fácil. Como tú dices, es bastante complejo en este país. O bueno, al menos ahora se está viendo que se abre mucho más o se tiene mucha más apertura al tema del arte. Pero en nuestra juventud, en nuestra niñez, se veía bastante difícil. Yo me acuerdo que, y en esto me voy a saltar en el tiempo, sobre un artículo que leí en internet que dice sobre la colionidad del cuerpo, donde habla sobre las tres carreras de danza en el Ecuador. Y ya directamente entre el ayer y la hora, decía en tu artículo. Cuéntanos un poquito de eso, por favor, Javier. No, bueno, cuando yo también decido fundar mi compañía escénica, hay preguntas que a mí me motivan a hacer eso, como pensar el tema del género, el tema de la raza, el tema de la clase, cómo la escena hace unos 15 años, 20 años, más bien a través del ballet validaba esta idea de lo que era el arte o lo que era la danza. Entonces, invalidando un poco perspectivas ecuatorianas, perspectivas latinoamericanas. Entonces, toda la investigación que yo hago, además tengo la suerte de que siempre he trabajado con equipos impresionantes. Yo inicio en la cárcel de mujeres de Cuenca, luego trabajo con el proyecto transgénero del Ecuador, eh, luego trabajo en un laboratorio coreográfico, luego entro a ISPADE. En general siempre he estado como en un diálogo con otras instituciones que han permitido fortalecer esta idea que yo tenía, porque claro, cuando recién inició era una idea, la idea de tener una escuela, la idea de fundar un teatro, la idea de fundar una compañía, la idea de vivir, además, vivir dignamente de ser artista. Para mí un poco si algo ha resultado como también como una fórmula o un procedimiento ha sido el trabajar en equipos multidisciplinares. No solo trabajo con artistas, en ISPADE, por ejemplo, trabajamos con artistas, con personas de la carrera de administración de empresas, con personas de comunicación. Entonces también, sí, ha sido afianzar un poco esta idea de lo que yo hago, el arte que yo produzco tenía que también ser vendido, ser comercializado, tener una difusión buena, poder ser también tener alta calidad para que pueda presentarse en el extranjero. Entonces eran una serie de condicionantes que me llamaban y además me gusta mucho trabajar en equipos de trabajo, no solamente artistas, sino siempre trabajo con un artista, un productor, un comunicador, es como el equipo base, porque si bien nosotros nos encargamos de la obra, es cómo se escribe, cómo se vende, cómo se puede conseguir un auspicio, cómo se difunde además. Eso también para mí ha sido siempre, justo he conversado con una amiga y todo el tiempo estoy subiendo cosas de lo que yo hago, de mis clases, de las creaciones, de lo que hace el espacio vacío. Un poco todo el tiempo también estoy un poco en mi Instagram personal, porque en el de espacio vacío, obviamente hay una persona profesional encargada de eso que sabe cómo funciona, que se encarga de que el diseño esté bien hecho, que todo tenga una calidad y además que todo tenga, en nuestro caso además que es las artes, que todo tenga una línea estética, una línea editorial, etcétera, etcétera. En ese sentido, me gustaría hacerte una pregunta. Es decir, tú tienes detrás de ti un equipo que se encarga de todo el tema de marketing, de todo el tema visual, ¿verdad? Sí, siempre he trabajado desde que inicio, casi siempre con alguien que se encarga de la producción y alguien que se encarga de la parte de comunicación y diseño. Perfecto. Sabes que estaba leyendo también en la parte de tu artículo que habla sobre cómo influye la danza en la memoria de lo que llamas cuerpo niño. ¿A qué se refiere esto? Sí, yo creo que más que la danza, el trabajar sobre el cuerpo nos ayuda a recordar cosas y entender cosas, no solamente la danza, el yoga, la expresión corporal, que van liberando al cuerpo de miedos, de retenciones que tienen. Nosotros somos niños y nuestro cuerpo es como full inocente, full abierto. Un niño rueda, un niño se da trampolines, un niño se da volatines, un niño es súper elástico, un niño anda en 4 puntos. Y más bien el proceso de la adultez, donde cuando nos van diciendo no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no te pares así, no te sientes así, esto debe ser así. Es un proceso, justo y hablo como de esquematización del cuerpo, de ir llenándole de miedos, e ir llenándolo de limitaciones físicas reales, como ya no poder saltar, ya no poder dar un rol, ya no, o sea, no poder ocupar todo el potencial que tiene nuestro cuerpo. Exacto. Entonces, la danza, la expresión corporal, el yoga, las técnicas de movimiento en general,
lo que nos ayudan es a desbloquear esta corporalidad y al desbloquear la corporalidad desbloqueamos emociones, desbloqueamos miedos, desbloqueamos prejuicios. Es una manera bastante interesante de autoconocernos y descubrirnos. En toda la experiencia que yo he tenido en las clases, yo trabajo con gente, no sé, que son académicos, banqueros, etcétera. Yo daba una clase en las tardes en ISPADE que era un grupo el más eh, diverso, habían como unas 20 personas de diferentes profesiones que salían de su trabajo y claro, no querían ser bailarines, pero sí encontraron en el movimiento una manera de autoconocimiento que puede ser aplicable para cualquier área para cualquier área del conocimiento. Entonces creo que eso también es importante. Tú decías, claro, hace un momentito en el Ecuador antes no había apoyo. ¿De Exacto. dónde viene esto también? Porque en el proceso también justo de lo que hablo de colonización del cuerpo, también viene el que, no sé, a los poderes más grandes no les conviene que nosotros seamos personas libres, sino como que nos forman para ser empleados, para obedecer, para estar siempre eh, a la expectativa de lo que el otro quiere. Entonces yo creo que tener un maestro que nos decía lo más interesante del trabajo corporal es la autonomía que nos da sobre entender cómo funciona nuestro cuerpo, entender la libertad que tenemos. Y creo que eso es un tesoro. Y por eso también es mi objetivo de que esto se siga regando en lugares como ISPADE. ISPADE, tú bien conoces, es un edificio administrativo, ahí hay carreras administrativas, habían hasta ahora solo carreras administrativas. Y un poco conversamos alguna vez por qué tiene que haber un centro cultural como Espacio Vacío tan potente y de alcance nacional dentro de un instituto de carreras administrativas. Entonces, si las personas tienen esta pequeña herramienta de conocer su cuerpo, si un emprendedor eh, conoce cómo trabajar su cuerpo, cómo trabajar sus emociones, cómo dosificar su energía, cómo orientar la creatividad, que es como el mayor valor de un emprendedor desde mi punto de vista, es no estarnos repitiendo en la lógica convencional, sino cómo abrir canales de creación, cómo pensar de nuevas maneras. Yo creo que eso es uno de los principales valores del arte. Y también el arte nos permite es la conexión humana, la humanidad que tanto requerimos justo en estos momentos. Es el arte el que nos brinda eso. Ahora, luego de casi 10 años del espacio vacío, este año cumple 10 años. Imagínate de comenzar de nada, antes de ir a una iglesia evangélica y nosotros convivíamos con la iglesia evangélica. Ahora, la construcción de una carrera tecnológica dentro del instituto es un salto gigante, es Por porque supuesto. la carrera ya queda, la Sí, carrera se queda, es un proceso formal, todo el conocimiento que se ha ido construyendo, las prácticas, las correcto. personas, ahora es como sostener todo ese proceso y cerrar todo ese proceso en una carrera tecnológica superior que está orientada a los jóvenes. También se va a abrir un proceso que se llama validación de trayectoria para los Ya, artistas que ya tienen cierto camino y que no han tenido el acceso a educación de tercer nivel. Entonces, eso es importantísimo. claro. Si bien en el arte algo que siempre se discute es que no es necesario el título para ser artista. Sí, no es necesario el título para ser artista, pero sí o sea, necesitamos otras herramientas. Para ser artista en nuestro país no solamente tienes que saber pintar, dibujar, bailar, actuar, sino tienes que saber escribir, generar proyectos, pensar cómo vas a sostener los proyectos, cómo vas a vender los proyectos, cuál es la estética de la marca que tú construyes. Entonces es como es bien complejo. Ayer justo era el Día Internacional del Teatro, compartía y estaba alguna gente como, no sé, Juana Guarderas, eh, y claro, yo pensaba y decía, claro, ellos son marcas, han generado una marca sobre su imagen y han logrado comercializarla. Veía, todos eran artistas de mi mesa, pero todos estaban en su celular viendo cómo está el teatro que dirigen, qué es lo que están haciendo, promocionando lo que están haciendo. Entonces, un trabajo también constante de pensar cómo expandimos, y más ahora en lo digital, cómo expandimos el arte que hacemos dentro de lo digital, a los públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Bueno, yo me alegré muchísimo el tema de ver que se está estableciendo este tipo de carreras. Tú hablas de la validación de carrera profesional, ¿no?
Como tú bien dices, el cartón no te dice que tú eres bueno en algo, pero te avala en este caso la experiencia, el conocimiento. ¿Tú le recomendarías que un ejecutivo como yo ingrese al teatro? Absolutamente sí. Y si analizamos un poco la historia, un poco de cómo funcionan los CEOs más importantes, todo SEO importante hace una clase de yoga, hace algún tipo de trabajo corporal, ¿no? Primero porque sin movimiento el cuerpo se muere, poco a poco se va volviendo sedentario. Entonces, y segundo, un trabajo creativo, que puede ser el teatro, la danza, la pintura, la música, pero es abrir un canal, más que el tema de la producción, de actuar, tocar la guitarra, es abrir un canal de pensamiento y un canal hacia la innovación y la creatividad. Es como el arte nos permite ver dentro de estas cuatro paredes un camino, una luz, una grieta. Entonces, creo que es un valor importantísimo. Además, nos ayuda a relacionarnos con las personas. Tú dices, yo era muy tímido y eso pasa un montón de gente que es full tímida y dice, ¿cómo hago esto? Y hay muchos caminos, pero yo en el camino del arte he descubierto cómo muchísimas personas llegan así súper retraídas y salen siendo completamente diferentes. Es como, son cambios tangibles en las personas. Y claro, yo doy clases permanentes en el espacio vacío justo de este sábado. Al siguiente sábado hay un taller abierto, gratuito al público dentro de este lanzamiento de nuestra carrera, de nuestra tecnología. Martín Peña, que es un actor súper importante a nivel latinoamericano, va a dar un taller gratuito y solo hay que escribirse a la página de Espacio Vacío de ISPADE y solicitar información. Entonces, en Espacio Vacío siempre hay talleres permanentes. Ahora hemos sacado este ciclo, que generalmente siempre tienen un valor. Hemos sacado un ciclo orientado precisamente a socializar con la comunidad eh, nuestra carrera, que recién se aprobó hace muy poquito, se aprobó hace 15 días más o menos. Entonces, 15 días, 3 semanas, estamos dando saltos grandes rumbo al proceso de abrir la carrera para la gente más joven y el proceso de validación para la gente que ya tiene cierta trayectoria. Esa partecita quisiera que le aclaremos un poco a la audiencia. La validación de carrera profesional es si tú tienes mínimo cuánto, 2 años de haber trabajado o de... 2 años, o sea, tienes que Sí. demostrar 2 años de talleres, cursos. Aquí hay un camino que se llama la formación formal, que es academias estatales, la Casa de Cultura, etcétera, y la educación no formal, que es los cursos que uno puede tener en cualquier espacio. Y hay que demostrar 2 años de haber tenido cierta formación y 2 años de experiencia escénica, o sea, de haber hecho obras, de haber estado en obras. Y claro, nosotros hacemos el análisis y damos paso a los procesos de validación. Obviamente se hace un proceso de ciertas materias que se hay que homologar dependiendo y revisando la malla, pero es un proceso bastante interesante que permite justamente las carreras, lo que hablamos hace un ratito, las carreras de arte, la Universidad de las Artes existe hace apenas creo 10 años. La carrera en la que yo trabajo ahora en la Universidad Central, soy profesor ahí en la carrera de danza, tiene apenas 3 años. Entonces, estamos iniciando un proceso de profesionalización de las y los artistas en nuestro país, que creo que es importante comenzar a entender el arte también como una profesión. Tú hablas de la importancia de generar nuevas plazas laborales en un proceso vital para dignificar el oficio de las artes, dice tu artículo. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a que nosotros debemos un poco trabajar más fuerte, conseguir plazas laborales en las artes escénicas? O sea, en el caso de los artistas es permitir que exista, o sea, permitir viabilizar la ley de cultura, por ejemplo. Como existe una ley que regula la economía, los colegios profesionales, de abogados, arquitectos, etcétera, nosotros pedimos los artistas a través de la ley de cultura de que se dé paso a leyes que permitan la regularización de profesionales de las artes. Me invento, en los colegios el profesor ahí de inglés está dando pintura y sin desmerecer su trabajo, pero habiendo ya profesionales formados para la formación de artistas y formación no solo de artistas, sino la formación de vocaciones artísticas, es importante abrir el paso a que los profesionales que se están graduando en las universidades
puedan ejercer su derecho a trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué tan difícil ha sido para ti, por ejemplo, emprender en esta carrera de las artes escénicas? ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar que te haya hecho pensar en desistir totalmente de tu carrera en artes escénicas? Antes de entrar al Ballet Nacional, yo tuve una lesión, tuve un accidente de tránsito y dejé de caminar. Eh, y claro, me tardé unos 6, 8 meses en volver a recuperarme. Yo quería volver a Quito y mi mamá, obvio, preocupada, así como, ¿por qué no entras a trabajar? Me había conseguido hasta una entrevista, o sea, como me hablaba de que venga a Quito y busque algo serio, así. Algo serio, Pero no, decía tu mamá. no, en ese tiempo estaba preocupada, porque yo, claro, sí, mi proceso de estudiante, pero vuelvo a Quito, audiciono, entro a la compañía y ahí ya comienzo a ganar mi sueldo como cualquiera, el seguro social, etcétera. Yo creo que era la preocupación normal de los padres, pero ¿qué será? El tropiezo yo creo que más bien a mí me anima mucho, más que como una imposibilidad, lo veo como una posibilidad, el gusto de hacer lo que yo quiero. Entonces a mí, creo, como cualquier persona me canso del día y a veces las cosas, pero me veo en el salón de clase de danza, ganando un sueldo por crear obras, por hacer lo que me gusta y siento que es un privilegio y una fortuna poder hacer lo que yo quiero. Y a mí se me pasa el día y ya realmente no lo siento como un trabajo, pues, o sea, lo siento como que me levanto y voy a hacer lo que quiero cada día y llego a mi casa, como todos los seres humanos, cansado, pero bastante feliz porque digo, todo el día estuve alrededor de dar clase, producir obra, crear obras, pensar las artes, que es el camino que a mí me encanta. Entonces no lo siento como una imposición o una obligación, sino lo siento como un privilegio poder dedicarse a lo que uno quiere y apostar la vida por lo que uno quiere. Eso me parece que es una cosa maravillosa, ¿no? Dedicarte a lo que te gusta, a lo que te encanta. La mayoría de emprendedores con los que he conversado son gente que le pone mucho corazón a su negocio, a su idea. Y tenía yo también aquí entrevistados que parece que coinciden en esa parte, ¿no? La mayoría está haciendo todo lo que le nace del corazón. Hay que ganar bien, hay que Claro. dignificar los trabajos y los emprendimientos. Pero igual yo me acuerdo cuando fundamos el espacio vacío, nosotros arrancábamos a las 7 de la mañana y eran las 12 1 de la mañana y seguíamos ahí en la Claro. producción, o sea, realmente es levantar el proceso, los 3 primeros años fue bastante, muy fuerte, de mucho estar ahí. Pero como te digo, como era algo que queríamos, que soñábamos, que añorábamos, en un equipo nunca fue nunca ha sido un proceso individual, sino siempre ha sido trabajar en equipo. Unos hacíamos una cosa, otros otro, cada uno según su experticia. Entonces, en ese trabajo en equipo se logró levantar el proyecto, que fue lo más difícil fue los primeros años. Y bueno, claro, todo avanzó muy, muy bien hasta la pandemia. Creo que a partir de la pandemia recién estamos en el proceso de como de volver a solidificar nuevamente el proceso. Claro que sí, Javier. Sí, la mayoría de emprendedores también coincidimos en eso, ¿no? Muchas veces les pregunto a los emprendedores cuál es la finalidad de su negocio y me dicen, claro, servicio al cliente, calidad en mi producto, beneficiar a otros. Pero obviamente sabemos que todo negocio, toda carrera, la finalidad es que tú puedas generar una utilidad. Y ahí es cuando se hace muy difícil en este tipo de carreras que tú puedas generar esa utilidad, ¿no? Y me gustó mucho tu artículo que habla de eso, ¿no? Que las carreras de artes en el Ecuador se han hecho precisamente para abrir plazas de trabajo a la mayoría de los estudiantes o los egresados en este tipo de carreras. Tú me hablabas de ser profesor en la Universidad Central, me decías, ¿verdad? Sí, soy profesor en la Universidad Central y también soy director en la carrera de ISPAD. ¿Y cómo le has visto tú ese tema? El tema de ya terminar la carrera de artes escénicas y buscar una plaza en este tipo de carrera. Claro, o sea, en realidad la carrera todavía no lanza su primera generación, entonces eh, no hemos podido ver el resultado de esta primera generación que recién se va a graduar este semestre. Pero claro, yo llevo siendo profesor en espacios no formales muchísimos años, entonces siento que es difícil, pero lo que un poco converso con los chicos de artes, digo, también es difícil comenzar siendo médico, es difícil comenzar siendo arquitecto, es difícil comenzar siendo emprendedor. O sea,
todo proceso de construcción de algo es complejo en el sentido de que hay que pensar todas las aristas como un cubo Rubik. Entonces yo les digo, hay que pensar el arte como un cubo Rubik. El ser artista, el pensar en el arte, el saber escribir, el saber generar un proyecto, el saber vender tu marca, el saber promocionar tu marca internacionalmente. Muchos años nosotros nos dedicamos a viajar fuera del país con las obras que hacíamos aquí en el espacio vacío, salíamos de giras, íbamos de viaje. eh, y claro, todo siempre ha sido desde el arte. Yo toda mi vida, mis viajes, he conocido muchos países, muchos lugares, muchísimas personas, ha sido por el arte. Y claro, eso también trato de desvanecer un poco esa idea de la precariedad en el arte, porque yo la verdad, me gusta vivir estable, tranquilo, cómodo y toda mi vida lo he hecho a través del arte. Obviamente desde todo lo que abarca ser artista. Yo un solo día tengo mis propios ensayos, dirijo ensayos de otros, doy clase en el espacio vacío, doy clase en la universidad, me entreno yo solo, entonces son como muchas maneras que están alrededor de pensar el ser artista. Y por eso creo que te has generado o te has ganado una reputación en el medio, ¿no? Sí, eso espero. Porque yo he visto bastante tu trabajo y hay una parte que me encontré con lo que se llama encuentro de danza a cielo abierto. Cuéntanos un poquito de esta parte, porque me suena bastante interesante y veo que la mayoría de gente en el medio se encuentra en este tipo de eventos. Bueno, el Festival a Cielo Abierto es un festival internacional de danza en espacio público que lo organizan unos colegas que se llaman CEDEX, Fernando Cruz y Sisa Madrid. Y claro, yo con mi grupo, Colectivo Z, hemos participado en 10 ediciones del festival. Entonces, cada año nosotros generamos una obra creada para un espacio público. En el año anterior, el 2023, creamos una obra para el Centro Cultural Metropolitano que hablaba y reflexionaba un poco de los personajes, de la historia, de todo lo que había pasado en ese edificio que había sido el lugar del Primicias de la Cultura de Quito, fue la Universidad Central, fue un regimiento, entonces creamos una obra dirigida a eso, pero es un festival internacional en el cual nosotros participamos cada año. Y en esta edición también vamos a estar. Ese festival se hace en los meses de agosto de cada año. Qué excelente, en el mes de las artes, ¿no? Sí, generalmente agosto, septiembre. Sabes que algo que me impactó en tu artículo, que habla sobre los espacios liminales, me dejó pensando un poco en el proceso que lleva el emprendedor en su negocio, al momento de desarrollar el potencial que podría enfocarse para llegar a ser un gran empresario, ¿no? Eso claro desde el punto de vista como negocio. ¿Crees que estoy Claro. acertado en mi interpretación en esto de lo que tú hablas de los espacios liminales? Claro, lo liminal es como, imagínate que tienes que ser un sándwich. Y que estás en el Entonces, medio. lo que queda, esos huequitos que quedan en el sándwich son los espacios liminales o las Ya, liminalidades, como pensándolo a nivel teórico, ¿no? ya, Entonces, la liminalidad para mí es eso que se encuentra entre, por ejemplo, el espacio vacío, el espacio que dirigimos nosotros es un espacio liminal porque fue creado por mí, mi marca Colectivo Z, fue creado por ISPADE, que en cambio es una institución tecnológica superior, por teatro científico. Entonces confluyen muchas maneras de pensar diferentes, confluyen muchas maneras de pensar, en nuestro caso las artes, y esos lugares de entre son los lugares liminales, son conceptos no sólidos, son conceptos más bien más amplios, son conceptos más ambiguos. Normalmente por la educación estamos acostumbrados a que todo tiene que ser A igual a B, exacto. pero en el pensamiento contemporáneo hablamos de darle importancia más bien a esos lugares de ambigüedad, lo que en el emprendimiento es la innovación, esos lugares que a nadie se le ocurren y dicen, ay, ¿qué tal si hago esto? Y esto y lo mezclo con esto, que a primera instancia parece algo súper raro, súper random, pero en esos lugares donde pasan cosas interesantes, más bien lo que no es tan definido, en lo que no tiene paredes tan cerradas, mientras más lugares más abiertos, más creativos, más amplios se puedan generar los proyectos, los emprendimientos, la educación, etcétera, se vuelve más amplia, más liberadora y además puede generar mejores, no sé, las ideas más grandes de empresas, por ejemplo.
Facebook cuando inicia Instagram, es algo que decían, bueno, qué raro, ¿qué será esto? Y ahora son cosas potentísimas gracias a su poder de innovación y de creación. Entonces la creatividad también es algo que se entrena y se va desarrollando. No es que alguien es creativo porque sí, toda la vida va a ser creativo. O Correcto. alguien que no se le da tanto la creatividad, no es que nunca va a poder ser creativo, no. La creatividad es un tipo de inteligencia que se va desarrollando y un tipo de inteligencia que es necesaria para lo que sea que hagas. Si eres médico, si eres un médico creativo, si eres emprendedor, si eres banquero, no solamente es algo del campo artístico, la creatividad es un potencial en cualquier área del conocimiento. Y a veces estamos limitados, ¿no? Precisamente por lo que tú hablabas de que estamos con la mente de que debe ser las cosas con un solo lineamiento. En un momento cuando Claro. nosotros empezamos con este tema del podcast, alguien me decía que no quería asistir al podcast porque no tenía un lineamiento editorial. Y yo me quedé un poco como, o sea, lo que tratamos nosotros como gestión de ventas para emprendedores es innovar un poco el tema del podcast, el tema de los talleres de ventas, que siempre están hablando de teoría, de teoría, de teoría, cuando el emprendedor necesita algo más práctico. Obviamente necesitamos basarnos en teoría. Y ahí es donde tú mencionas el tema de que debemos capacitarnos. Si queremos nosotros hacer un desarrollo de nuestro ser o de desarrollo de nuestro negocio, que es prácticamente lo mismo o un desarrollo de nuestra mentalidad, debemos capacitarnos si no tenemos nosotros las herramientas o no tenemos nosotros, o sentimos que no tenemos todavía la capacidad. Tú hablabas de hacer cosas con inteligencia, lo que tú dices, que es la inteligencia más la eficiencia, porque hay mucha gente muy inteligente, pero que no sabe qué hacer para innovar. Hay gente muy inteligente que no sabe qué hacer para crear, para ser más creativos. Y hay gente muy inteligente que es muy ineficiente, ¿no? Claro, es que también hay algo, bueno, ahí voy a ser muy académico, ¿no? Hay algo que se llama el paradigma cartesiano, que es como pensarlo todo desde una manera matemática, y ya. Menos mal eso se ha ido diluyendo y ya sabemos que no solo hay el tipo de inteligencia racional o la inteligencia matemática, existe también la inteligencia emocional, la inteligencia sensorial, la inteligencia creativa. Entonces, ¿cómo no enfocarnos? Antes se creía que el muy inteligente es el que puede resolver el problema solo matemático, el que puede memorizar mucho. La inteligencia es algo mucho más amplio, mucho más complejo. Y respecto a lo que tú dices, eso de que te dicen que no puedes o que desde que cuando yo me voy de Cuenca, mi mamá me decía, sin mala intención, pero me decía, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y qué vas a hacer? Claro, Cuando quise fundar el teatro, tenía alguien muy cercano que me decía, no, es muy difícil, ¿cómo vas a poder? ¿De dónde va a salir tanta plata? Y yo, empecinado con la idea y solo he visto, o sea, beneficiosamente he visto cómo el proyecto cada vez crece más y más y más claro, y más y más. Pero obviamente nunca, como insisto, nunca lo he hecho solo, siempre he estado trabajando con sociedad, siempre hemos estado buscando alianzas estratégicas con artistas, con empresarios. Y sí, afortunadamente tengo mucha suerte y siempre he encontrado ese lugar y ese asidero donde poder generar esas alianzas para que mi trabajo se pueda seguir desarrollando. Pero mi consejo es no, o sea, escuchar, pero cuando alguien te dice no puedes, no lo hagas, va a ser muy difícil. Lo peor que nos puede pasar es equivocarnos. Y ya, correcto. y no pasó nada, y no es el fin del mundo. Y Pero hay que aprendemos, arriesgarse. correcto, Claro, pero yo creo que un valor es saber arriesgarse, porque no es lo mismo hacerlo y decir, ay, me salió, puedo mejorar la próxima, a quedarse con ese anhelo de nunca lanzarnos a hacer las cosas que queremos. Este es lo que me llevó a mí a mi proyecto. En el espacio vacío todo el mundo me decía, ¿cómo vas a hacer? Y una claro, vez le comenté a una persona, quiero hacer un teatro, quiero hacer una escuela, quiero que esa escuela sea formal, quiero que sea un espacio muy grande. Me decía, no, ¿cómo? ¿Cómo la plata? Y no sé qué. claro, Y yo tenía la confianza, obviamente también tenía las herramientas. Eso, la capacitación es súper importante. Yo todo el tiempo estoy estudiando, leyendo, leo un montón, estoy tomando cursos con otras personas. chévere, Estoy buscando la manera de estar en completa capacitación, no solo desde el arte, ¿no? claro, Ahorita estoy en un curso de inglés, cursos de pintura, todo el tiempo estoy tratando de mover mi manera, de no acomodarme en un lugar de pensamiento y más bien seguir correcto. creciendo y seguir aprendiendo. Sí, yo al inicio te mencionaba a Lolita Loan.
la hija de Ernesto Albán Jarrín, por esa razón. Porque yo de joven tenía la mente demasiado dispersa, demasiado, pero demasiado dispersa. Mi mamá me decía, mijo, yo creo que usted se tiene que ir a la Casa de la Cultura a ver si le pueden ayudar, no sé, a enseñarle algún tipo de arte, no sé, teatro, música, alguna cosa. Entonces ahí es cuando me encontré yo con Lolita Albán y entré a la compañía de Lolita Albán a estudiar teatro, a trabajar en teatro, aprendí muchas cosas y ahí fue cuando realmente me centré. Haciendo muchas cosas, me centré. Parece contradictorio en sí, pero para mí me centró, porque de lo que estaba la mente tan dispersa y hacer diferentes papeles, trabajar en teatro, me ayudó muchísimo más bien a centrarme y a darme cuenta de que yo podía hacer muchas cosas. Me metí en la tramoya de Guardia del Rey. Después ahí conocí también a Santiago Naranjo, que quisiera mandarle un saludo. A él le conocí como el príncipe de todos los cuentos. Sí, a él no le cambiaban de ningún papel porque era el galán para todas las obras de teatro. Me encantaba, Lolita nos decía, no le tengan miedo a lo que pueda decir la gente. Muchas de nuestras obras están dirigidas a niños. Ahí sí deberíamos preocuparnos de que si los niños, usted hace una broma, no se rían, de que los niños no actúen con nosotros, no sean partícipes de la escena. Vuelvo a ver este tema del boom del teatro aquí en el Ecuador y estoy encantado, estoy fascinado con el tema. Voy a coger algún momento uno de tus cursos porque me encanta ver también tus videos, cómo la gente hace los ejercicios, cómo la gente está desarrollando su potencial. Que imagínate que esas personas a mi edad pudieran decir lo hermoso que fue trabajar o estudiar teatro. Sería maravilloso poder conversar con esa gente, hacer una comunidad que te cuente cómo empezó, así como lo estamos haciendo ahora, y que puedan decir que fuiste tú que le enseñó a esta persona a ser el mejor actor, la mejor actriz, el mejor director de escena, el mejor guionista. Sería algo maravilloso aquí en el Ecuador. Claro, y es importante. En otros países es doble, o sea, está en el pénsulo educativo, en escuelas y colegios, la educación en artes, Sí, porque además comprenden que en los países, entre comillas, del primer mundo, se comprende que a través de las artes se puede tener una formación más integral del ser humano, no solo en, como hablamos antes, en un campo de inteligencia, sino a niños como tú, otorgarles un lugar para que sepan dónde canalizar esa energía creativa. Porque sí, claro, normalmente la educación, o sea, la educación muy formal tiene más bien a poner paredes a las personas. Y la educación para mí más bien es un campo de amplitud que te debe permitir ver nuevas maneras, encontrar otros horizontes, ¿no? No es lo mismo adiestrarnos a decir, bueno, hay que ser así, hay que ser así. Tú decías hace un momento también qué lugares, qué momentos nos quedan para la creación. Y obviamente si yo trabajo 8 horas en una oficina, tengo los hijos, llego a la casa, es como que el lugar de la creación se va muriendo. Y sí, si no alimentamos esa parte de imaginar, de crear, de soñar, también la esencia humana se va derroyendo y nos vamos secando y nos vamos muriendo por dentro y nos llenamos de amargura y de enfermedades, porque sí, no entendemos el cuerpo como una visión integral, no solamente es la supervivencia. Obviamente también a muchas personas les toca, lamentablemente, solo no tienen opción, pero también es cómo alimentamos esa posibilidad de disfrutar lo bello. Entonces yo les tengo un deber a mis alumnos que les pongo así como el derecho a mirar lo bello, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a ir a un teatro, a ir a una galería, a que no sea algo solo de las élites, que no sea algo inaccesible, inalcanzable, sino ese derecho de llevarles a los hijos, a los niños, decir, mira, esta es una galería, esto es un museo, esto es un teatro, tener ese acceso a lo sensible, no solo ese acceso a lo masivo. sí. A nosotros nos encanta decir que hay que disfrutar la belleza del instante. Y en teatro es así. Si tú no disfrutas en ese momento lo que estás haciendo, se te pasó el momento y ya no lo disfrutaste. Bueno, te planteo la misma pregunta que le hizo una alumna a un profesor en un podcast. Escuché esta pregunta que le había planteado, donde decía que ¿dónde bailarán en el futuro las nuevas generaciones? ¿Qué opinas de esta pregunta? O sea, yo estoy contento, por ejemplo, con la carrera de danza porque tengo el anhelo de que estos profesionales que se gradúen sean los futuros profesores que ayuden a regar
esta posibilidad de disfrutar lo sensible, de disfrutar el cuerpo creador en las escuelas, en los colegios, en los barrios, y lo mismo en la carrera tecnológica de ISPADE que ahora se acaba de fundar. O sea, si le tengo tanta fe al arte, es porque creo que es una herramienta transformadora, porque creo que es una herramienta colectiva, porque he visto y he presenciado cómo a partir de las artes las comunidades pueden cambiar, pueden transformarse. Mi primera experiencia en el arte fue en la cárcel de mujeres de Cuenca. Entonces, que te estoy hablando hace unos 20 años, donde eso era así como no hablado, no accesible. Y yo pude ver cómo ahí eso se convirtió en un espacio de libertad, de comunidad. Y por eso yo le tengo tanta fe al arte en los procesos sociales. Por Y claro, supuesto. y de ahí se desprende todo lo otro. O sea, de ahí viene, no sé, de ahí viene la construcción de un teatro, la construcción de una marca, la construcción de una escuela. Pero primero es un acto de fe y un acto de creer en cualquiera de las ideas que nosotros tengamos. En mi caso es las artes escénicas, pero también me gusta mucho mi hermano. Mi hermano, en cambio, él tiene una empresa de marketing digital. Y él tenía una idea, y me acuerdo que él era igualito a mí con las ideas diferentes, no era el arte, pero él decía, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, y me gusta lo que hago. Y ahora tiene una empresa en Cuenca gigante donde tiene así como 20 empleados, y yo vi como su idea tal cual en mi caso era una cosita, y inclusive todos dudando de, ¿será que a dónde va a ir este chico en ese tiempo de 20 años que solo tenía un sueño y no quería soltar eso y quería ir hasta lo último? Y ahora, claro, a mí me encanta ver cómo ahora él es todo un emporio comunicacional, pero nace precisamente de ese sostener la idea, capacitarse, seguir, seguir, seguir. Y yo comparo mucho el proceso que él ha tenido en su empresa con el proceso que yo he tenido en la construcción de mi empresa, de mi industria escénica. Se habla mucho en artes ahora de las industrias culturales, una idea que a mí un poco antes me hacía un poco de bulla, pero creo que también esto, lo que nosotros hacemos, en mi caso, la cultura debe, como en otros lugares, potencializarse a un nivel de industria. Excelente, Javier. Resumiendo esta parte, entonces hablamos de una idea, un sueño, ponerle fe y también ponerle acción, ¿no? Ponerle fe a acción y dotarnos de las herramientas técnicas que necesitamos para que ese sueño se haga viable. Porque claro, es fe, pero también necesitamos de las herramientas técnicas. Y en mi caso, yo añado equipos multidisciplinares de trabajo. Perfecto. Me gustaría que nos dieras una recomendación para cuando nos sintamos desfallecer. Por ejemplo, yo te digo, el día de hoy estaba preparando este podcast y 10 minutos antes se fue todo. Se fue el internet. Y yo decía, no puede ser, imagínate que fuera en vivo. Entonces, a veces uno queda mal, a veces uno da la palabra y no se cumple. Entonces, en ese sentido, uno sí desfallece, porque yo decía, ¿y ahora qué hacemos? No, pues lancemos luego, porque estamos quedando en lanzarlo un día, tenemos que lanzarlo ya. No me puedo quedar así. Igual a la chica que me atendió en el internet le dije, mire, yo necesito que máximo en 5 minutos esté resuelto porque tengo un invitado muy especial. Vamos a lanzar un podcast que estoy empezando. Imagínese usted que justo se vaya el internet. Me parece que es terriblemente malo el servicio. Y la chica me decía, no, pero ¿sabe qué? No se preocupe, en los siguientes minutos ya se va a recuperar. Le dije, mire, solamente porque estoy empezando y porque no quiero desfallecer le voy a dar la oportunidad a la empresa para que recupere el internet máximo en unos 15 minutos. Y bueno, gracias a que todo está bien, estamos en este momento conectados. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería tu consejo, tu recomendación, Javier, para que no nos sintamos desfallecer en un emprendimiento, o sea, cualquier carrera, negocio? ¿Cómo hiciste tú para sobrevivir a este mundo de las artes? Sea, mi consejo es más bien permitirse sentirse desfallecer. También no todo el tiempo podemos estar hyper de decir, estoy siempre bien, estoy siempre feliz. También hay momentos en que hay que dejarse un rato desfallecer, obviamente, Sí, no quedarse en ese lugar, dejarse un momento sentir esa frustración, esa cosa. eh, Hay que permitirnos dejarnos sentir esas cosas, respirar y volver y continuar y dormir un poco y el día siguiente también tener un poco de calma, entender que procesos como los emprendimientos de todo tipo, desde artísticos hasta financieros o comunicacionales,
son una construcción a largo plazo, que los primeros años, porque no son, para mí, espacio vacío, a los 10 años de estar trabajando en eso, hemos logrado que se convierta en una carrera formal. Son 10 años de trabajo, es bastante. Eh, Sí. pero en general es como guardar la calma. Yo personalmente, ¿yo qué hago? Yo practico la meditación. Entonces hay aplicaciones de 10 minutos que uno puede descargar en el teléfono, que eso te cambia la vida, eso sí yo recomiendo mucho, si ya te desanimaste, algo pasó, 10 minutos de calma, respirar, escucharse y te reinicia. Es como dotarnos de otras herramientas, también no convencionales y no quedarnos en eso y, y resetearnos un poco. Yo sí recomiendo eso y a todos nos pasa. ¿Yo qué he hecho para no desfallecer? Como yo me he apoyado mucho en las personas, en el sentido de que hay días que también desfallezco, pero voy al salón de clase y veo y me dejo contagiar. ¿Por qué me encanta a mí tanto dar clase? Porque es una manera de seguir enamorado de mi profesión. Porque en los chicos de 20, 21 años veo ese amor que yo sentía a la misma edad, me recuerda, me reinicia y digo, sí, este es el camino que yo escogí. O cuando estoy muy desanimado, trato de ver los pequeños gestos que hay en un día sobre mi profesión, sobre la vida y digo, ya, a ver, calma. Y yo les molesto mucho a mis alumnos, siempre estoy diciendo, cálmese, ya, no se ofusque, cálmese. Claro. Y creo que se aplica para todos. Uno tiene cuando las cosas salen mal ofuscarse, más bien creo que hay que respirar y dotarnos de herramientas, estirarse 10 minutos, hacer unas 5 respiraciones, meditar, caminar. Cada persona encuentra sus propias herramientas, pero no dejar como si nada, sino hay que usar una herramienta para salir de ese estado y continuar con nuestro camino, con nuestro día, etcétera. Gracias, Javier, por esa observación. Yo te cuento que igual, yo no creía, por ejemplo, en la meditación, no creía en nada de esto de yoga o cosas así, hasta que conocí a un profesor de Tai Chi. Entré a un curso con él y en las primeras dos clases me desmayé dos veces. Claro, es Y por era la respiración. correcto. Él me decía, lo que pasa es que el problema es la respiración. Tienen que aprender a respirar. Igual cuando estuve en un taller de manejo de emociones, lo primero que nos enseñó la profesora, en este caso la teacher decía, nosotros tenemos que aprender a respirar y nos enseñó técnicas de respiración. Entonces es increíble cómo el saber respirar te ayuda, como tú decías, incluso a mejorar la salud. Y a mí me llama mucho la atención que la mayoría, incluso de emprendedores, dueños de negocio, pierden rápidamente la cabeza o pierden rápidamente la emoción o como tú decías, nos ofuscamos. Y es porque no podemos respirar bien. Debemos aprender técnicas de respiración. Las artes escénicas, la meditación, los talleres de manejo de emoción te ayudan muchísimo a darte cuenta cómo estás respirando. Y en un momento dado, cuando se presenta una situación, tú solo respiras. Y de repente ya las cosas pasaron y no sucedió absolutamente nada y regresaste a ti. Eso me encantó muchísimo lo que mencionaste, porque es importantísimo saber respirar. Además, un emprendedor de alguna manera es un líder, entonces un líder no se puede echar ahí a desesperar, a gritar. Es una manera muy ya antigua de entender el manejo de una Sí, empresa, gritar, ofuscarse, más bien ahora me encanta verlos, cómo funciona Google o cómo sí. funciona, no sé, una artista que yo amo que se llama Marina Abramovic, que trabaja casi que un laberinto todo blanco con formas y colores. Hay otras maneras, tenemos que buscar nuevas maneras y salir de las maneras convencionales de entender lo que era dirigir, lo que era emprender. Yo creo que ahora eh, se ha volcado todo hacia hacer lo que a uno le gusta, hacerlo bien, no dañarse, no dañar a las otras personas. Entonces creo que controlar las emociones es súper importante. No sé, yo no puedo en una clase perder el control y ahí, claro, Por porque eso les supuesto. afectaría a las personas con las que yo trabajo. Entonces, más bien tengo que, y obviamente como tampoco soy un santo, tengo que buscar herramientas yo he ido desarrollando realmente herramientas que me permitan controlar mis emociones con los años, porque claro, ahora creo que he mejorado un montón. También cuando yo inicié me ofuscaba y gritaba o no.
no, ahora me calmo y si algo muy malo me pasa, voy, me doy una vuelta, me tranquilizo y ahora sí vuelvo con la cabeza un poco más tranquila, ¿no? Claro que sí, Javier. Bueno, hemos llegado al momento del segmento. En gestión de ventas para emprendedores tenemos un segmento que se llama Pablito Pregunta. Si tuvieras la oportunidad de escoger un superpoder, ¿cuál sería? La invisibilidad, ¿Ya? ¿Y por qué? porque soy bien curioso y chismoso y me gustaría poder entrar a lugares que quisiera ver más cosas. Quisieras enterarte si hablan de ti o hablan de cosas que te No, interesen, ¿no? porque soy muy curioso y me gustaría poder entrar a lugares donde sin que me vean. ¿Cierto? Ya, la siguiente pregunta que hace Pablito es, si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué harías diferente en tu carrera como emprendedor? ¿Qué haría diferente en mi carrera? La verdad, en este caso no cambiaría nada, porque creo que todos los errores me han llevado a un nivel de aprendizaje mayor. En ese Sí. momento obviamente uno se ofusca y sufre, pero creo que las cosas que más nos cuestan a veces son las que más nos enseñan. Entonces no cambiaría. Volvería en el tiempo para volver a vivir cosas muy preciosas, pero no para cambiar cosas, como la primera vez que salí a un escenario, o la primera vez que bailé en el Ballet Nacional, o cuando se fundó el Espacio Vacío. O sea, me gustaría volver para revivir de nuevo esa alegría, esas satisfacciones. Me encanta mucho el ISPADE. Me generó un respeto y una consideración muchísimo porque es uno de los institutos más prestigiosos de aquí en el país y tuve la oportunidad de estudiar ahí, de graduarme. Quiero mandarles un saludo a Magíster Magdalena, que fue incluso mi teacher de inglés. Les quiero muchísimo, les aprecio muchísimo, son gente maravillosa. Cada vez que me ven, me reciben con todo el amor del mundo. Saben lo difícil que fue para mí llegar al ISPADE. Fue en un momento tan maravilloso en mi vida, porque de un día al otro yo dije, no, 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 yo creo que en este momento de mi vida, con todas las ideas que yo tengo, con toda la creatividad, con toda la innovación que yo quiero hacer, necesito que se me respalde esa experiencia, necesito entrar a estudiar y necesito hacerlo, pero ya. Y como tú dijiste, tuve la idea, tuve el sueño, tuve la fe y lo puse en acción. Me fui inmediatamente al instituto y al instituto yo lo conocía desde hace creo que 15 años o más que está el instituto. Y yo he ido de vez en cuando a averiguar si hay cursos, si hay carreras. Y cuando me topé con el instituto nuevamente, fue como un sueño. Yo dije, pero ¿qué pasó? Llevo 15 años visitando de vez en cuando el instituto por carreras, cursos, y me encuentro que ahora ya puedo entrar a estudiar y que puedo graduarme. Y terminé mi carrera ahí y yo les aprecio muchísimo y quiero muchísimo el instituto. Y en ese sentido quisiera que tú, Javier, invitaras a nuestros emprendedores, a nuestras emprendedoras, si no han terminado su carrera, si quieren tomar una carrera de validación profesional, si quieren tomar una carrera más larga de 3 años, si son jóvenes, recomendarles este instituto. Yo también, ISPADE para mí ha sido un lugar que me ha permitido desarrollar mis ideas, que ha permitido, ha sido fundamental en mi desarrollo personal como artista. Y claro, les recomiendo, siempre he ido recomendando a la gente que vaya a ISPADE. Hay gente que por A o B motivo no tiene o el tiempo o la disponibilidad para estudiar 5 años una carrera universitaria, pero creo que es importante, no sé, la educación tecnológica es una solución más a corto plazo, más técnica, y creo que es indispensable para alguien que quiere. Ahorita se abrieron, además, no solamente se abrió artes escénicas, se abrió también gastronomía. El otro día visité las aulas de gastronomía y están preciosas. Yo mismo digo, un poco que mi vida se calme un poco y me gustaría entrar a estudiar gastronomía en un momento. Se abrieron una serie de nuevas carreras que son súper interesantes, son respuestas a corto plazo. Y este proceso de validación me parece muy chévere porque hay mucha gente que, no sé, trabaja en un call center y no tiene un título y ya ha trabajado 10 años, o que ha trabajado en administración de empresas pequeñas, de pequeños emprendimientos y no tiene el título. Y sí, ahora el título es un requisito indispensable para desenvolvernos socialmente, que nos amplía la posibilidad laboral y también la validación. O sea, yo tengo mi experiencia, voy, de alguna manera tomo ciertas materias, me vuelvo a capacitar y tengo un título profesional, una tecnología superior que nos puede ayudar como una herramienta más y también siempre creo que no está de más
el título profesional en cualquiera de las carreras. En nuestro caso, artes escénicas, pero ISPADE tiene una vasta gama de carreras y, claro, les invito a ser parte, les invito a seguir nuestros cursos, les invito a seguirnos en Espacio Vacío en Instagram, @Espacio Vacío ISPADE, a seguir las páginas de ISPADE y también nosotros ahora tenemos un podcast que está solo dirigido a las artes escénicas. Estamos cada semana lanzando un capítulo con gente con mucha trayectoria en las artes escénicas en el país, que también les invitamos a seguir, es como full divertido y más bien gracias también por la invitación, también te felicito por tener esta idea y como te decía hace un momento, uno tiene una idea y no tiene que echarse a pensar tanto en el sentido de qué Exacto. dirán, saldrá bien, saldrá mal, tengo todos los recursos para hacerlo, no, hay que lanzarse y hacerlo. Y en el proceso del hacer es donde uno va aprendiendo, donde uno va reflexionando, donde uno va desde el lado académico teorizando, pero uno teoriza no desde el cuidado, el conocimiento se construye si nos damos cuenta cómo se hizo el foco, cómo se creó la energía nuclear, haciendo, experimentando. No hay Falla, otro camino. falla y error, falla y error, falla y Claro. error. Sí. Exacto, y así funciona el arte. Y muchas gracias de nuevo, te agradezco un montón. Y ahí daraste una vuelta también por la carrera, que te des una vueltita. Ojalá puedas ir al taller de la siguiente semana, que es abierto, gratuito. Te va a gustar bastante, es un súper buen maestro el que va a estar ahí. Qué chévere, Javier. Te agradezco muchísimo por la invitación y de mi parte un saludo al instituto y les agradezco muchísimo por la oportunidad también de ser parte del ISPADE. Muchísimas gracias. Te agradezco un montón y también me parece lindo lo que dices. A las futuras generaciones hay que darles el chance a soñar, el chance a probar otras cosas. No esquematizarlos, sino poblarlos de libertad para que podamos tener una sociedad mejor, ¿no? Correcto, que puedan expresarse incluso con el cuerpo, como decías en tu artículo. Claro.